Você falou ontem, tem falado, e hoje você repetiu, você fez novamente menção, referência à questão das hierarquias que vieram colaborar com a humanidade nascente. Os Pitres, Baixades, Argentivates. E você disse, se não estou enganado, que essas hierarquias não eram todas constituídas de altos iniciados, de mestres, elas tinham karma. A informação ou a referência, que se não estou enganado, se encontra na Bíblia cristã, a frase pecado original, teria alguma relação com esse fato? La palabra jerarquía indica un orden. Como vimos cuando hablamos del ejército de la voz, el ejército de la voz son las jerarquías emanadas del segundo logos que conforman el tercer logos. La voz es el segundo logos, el verbo, el sonido, el poder de la palabra. Y está constituido ese ejército por entidades que vienen evolucionando desde el pasado. Cada una de esas entidades, mientras está trabajando en el lugar que les corresponde y ofreciendo, en todo caso, en el caso de la humanidad, sus principios, están evoluyendo. Y en un sentido general y filosófico, nada es perfecto en el universo. Todo está perfeccionándose. Esta es la característica de la manifestación. Desde el primer logos hasta el segundo, tercero y todo el universo que se despliega, se espalla en innumerables criaturas, todo eso está evolucionando. Todo eso está en cambio. En el cristianismo ha habido un movimiento en la Iglesia Católica hace unos 50 o 60 años atrás, iniciado por alguien en Europa que nunca pude saber quién era y que tenía como premisa que Dios también está evolucionando, que Dios también está progresando. Así es que en un sentido general y filosófico, todo lo que está de este lado de lo absoluto en lo manifestado se mueve, se perfecciona y los maestros de sabiduría terminaron su etapa humana, tienen un descanso, pero como nirmanakayas tienen que seguir su evolución en periodos posteriores de tiempo, en nuevas organizaciones dentro del cosmos. Pero eso no quiere decir que para ciertos trabajos se haya alcanzado una perfección. En los oficios mundanos, un ingeniero, un médico, puede ser bastante perfecto en cuanto al ejercicio de su profesión, pero no es perfecto en cuanto a su evolución espiritual, que continúa siempre. Ustedes quizás no están en uso, desafortunadamente, en la sociedad, pero en el libro El idilio del loto blanco hay 3 nobles verdades, y una de esas nobles verdades dice que el progreso del alma es infinito, que es continuo y que cada vez abarca más, aunque tiene sus estaciones de descanso, pero en cada estación en que se perfecciona en algo y descansa, parte para alcanzar nuevas perfecciones. Eso es el espíritu de las 3 verdades en el idilio del loto blanco. De manera que las jerarquías que componen al ser humano no son perfectas. Tienen cierta perfección en el trabajo que hacen. Las que no adquirieron mente hacen su trabajo
por impulso de la naturaleza. Entonces, nosotros decimos que los Pitris Varishad carecían de mente, los que dieron el modelo etéreo, no habían alcanzado la etapa humana, son una jerarquía que estaban en una etapa de su evolución y lo que pudieron dar, según leímos en las estancias, cuando se pregunta, pero el hombre necesita una mente para abarcar el universo. Entonces las jerarquías dicen, nosotros no la tenemos, no la podemos dar. Es decir, daban lo que tenían. Y así es en el universo. Si no tengo reales en el bolsillo, me piden esmola y no la puedo dar. Si alguien necesita espiritualidad, a lo mejor le hago un discurso, una palestra, pero si no tengo espiritualidad, no le puedo dar espiritualidad a esa persona. Cada cual da lo que tiene. Las jerarquías que vienen buscando la evolución humana, que vienen en descenso para llegar a la franja de evolución humana, no tienen mente y su actuar está regido por las leyes de la naturaleza, que en el reino animal son leyes de instinto. Ellos no eligen, no tienen el poder de elegir. Solamente la gente que tiene, las jerarquías que tienen mente, que tienen pensamiento, pueden decir quiero o no quiero. Tienen esa cuota de libre albedrío que en el resto de la naturaleza nadie tiene. Los dioses no tienen libre albedrío. Por debajo de la evolución humana no hay libre albedrío. Donde vivo, desde una llanela, yo miro un predio con un parque y hay gatos. Entonces veo cómo actúan los gatos que están en ese predio y veo que cada 3 meses hay un ritual sexual, porque una semana antes del acoplamiento del gato hembra y del gato macho comienzan ciertas exteriorizaciones de que la hembra entra en celo. No sé si esta expresión puede ser entendida, que queda receptiva para que el macho llegue a ella. Entonces, eso es cada 3 meses justos. Cuando la hembra queda grávida y tiene a los cachorros, pasan 3 meses y la hembra está al lado del macho y el macho al lado de la hembra y no hay sexo, como en los seres humanos. Las células de nuestro cuerpo se desdoblan en 2 en épocas fijas y siguiendo reglas de la naturaleza. La célula no dice, no tengo ganas ahora de dividirme. El gato y la gata dicen, no tengo ganas de acoplarme, voy a practicar castidad. No hay tal cosa. En la naturaleza no hay tal cosa y lo que quiebra, lo que rompe, lo que destroza el orden natural es la mente humana. Con el advenimiento de la mente viene el bien y el mal. El bien y el mal están en logos, en la mente divina. Y cuando la mente adviene, el hombre puede quebrar las leyes de la naturaleza. Y cuando quiebra las leyes de la naturaleza, tiene que pagar el precio adecuado. Porque la naturaleza vuelve al orden. Y cuando la naturaleza vuelve al orden que nosotros hemos desordenado, es sufrimiento para quien desordenó el orden. En la palestra onte decimos que en la naturaleza no está que yo coma demasiado y me enferme, pero sí, rompiendo el orden de la naturaleza de comer lo necesario, como de más, bebo de más, quedo intoxicado. Y como la naturaleza tiende a que vuelva el equilibrio, que vuelva la salud, ese proceso es doloroso. Los dolores de nuestra vida son consecuencia de que hemos quebrado leyes de la naturaleza. Leyes en el mundo mental, leyes en el mundo emocional, leyes en el mundo físico. En el plan de la naturaleza no existe algo así como
esta entidad tiene que ser desgraciada y tiene que sufrir. Eso no existe, tiene que estar doente, tiene que morirse antes de tiempo porque agotó sus reservas con una vida disipada. Esto empieza en la tercera raza raíz con el advenimiento de la mente. Y eso le da al ser humano una conciencia extraordinaria, porque el ser humano ha venido de un mundo espiritual inconscientemente. Ahora cuando vuelve, vuelve conscientemente. Como dice un poeta español, no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Esto posiblemente se entienda bien ustedes, ¿no? En la evolución, la conciencia individual, personal, del bien y del mal, deviene cuando salimos de ese estado de inconsciencia, perdemos la beatitud natural y en ese caso la tenemos que recuperar, pero la tenemos que recuperar conscientemente. Y cuando la recuperamos, la gozamos. Nadie goza verdaderamente nada si no le ha costado esfuerzo. Los papás de la familia hacen una fortuna, los hijos la disipan, la gastan, no saben lo que tienen. Cuando se ha perdido y fican sin un centavo, empiezan a apreciar lo que es la fortuna. Ahora viven en la miseria. Ese proceso, no hay una respuesta última para decir por qué es así, aunque la respuesta la tienen los iniciados. Ese proceso es el proceso humano. Se pierde una condición que no se apreciaba porque no había autoconciencia. Cuando se pierde y uno despierta, entonces dice, tengo que volver a tener ese estado de espiritualidad. El paso por la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima razas raíces es ese proceso. Nos sumergimos en la materia, esto es la caída de los ángeles, esto es la caída de las mónadas en la materialidad y finalmente cuando uno despierta, ahora cada momento espiritual de nuestra vida, el teósofo, ¿cuánto lo goza? Cada vez que tenemos una meditación e hicimos contacto con el eu superior y desapareció eso, ¿cuánto no aspiramos a volver a tener ese momento de luz y de paz? Esto es el proceso de que se recupera lo perdido, pero se recupera conscientemente y se puede hacer uso de los poderes que traen esa recuperación. Así que las jerarquías, cada una está en su lugar, unas actúan por instinto, en realidad no es instinto, instinto hay en el reino animal, en el reino vegetal hay otro estado de conciencia de los vegetales que se parece al instinto, pero ya ustedes entendieron lo que quisimos decir. El ordenamiento en la naturaleza hace que las jerarquías, cuando llega el momento, se desdoblan, hacen lo que tienen que hacer. Por eso leímos esta mañana. Los Dian-Shohans llamaron a los señores de la forma, a los señores de la luna, y le dijeron, construyan futuros hombres, den su esencia, su cuerpo aéreo, desdoblen su cuerpo aéreo. Y 7 de ellos, cada uno fue a su lugar en el primer continente y exhaló de sí mismo. Esa orden de los Dian-Shohans significa que había llegado el momento de hacer eso, porque la naturaleza está ajustada. Ahora, forzando el argumento, forzándolo, imaginemos que la humanidad llegó a su séptima raza raíz
de su séptima ronda. Se terminó el ciclo. En este momento se terminó el ciclo. Nosotros somos manasaputras, nos hemos individualizado, somos tríadas y utilizamos nuestra mente, tenemos autoconciencia. Pero a menos que seamos muy tontos, tenemos que aceptar que nuestra mente no es ni muy pura ni muy sabia. Cuando llega un próximo periodo de evolución, mónadas que ahora están en los animales van a adquirir el estado humano. Y nosotros le vamos a tener que dar el impulso mental, el eu, la conciencia humana. Y le vamos a dar la conciencia que tenemos ahora, no otra, aquella que hemos conseguido hasta ahora. ¿Y qué humanidad vamos a crear si nosotros mismos estamos llenos de impureza y de imperfección? Lean ustedes las estancias de Xi'an y van a ver que de las jerarquías mentales que vinieron, algunas eran egoístas, malas, imperfectas, y que dieron eso a la humanidad. Y el plano mental y la sustancia mental se llenó de impureza, pero se llenó de eu sou eu, porque esas jerarquías ya tenían el sentido de individualidad. Así es que hubo una mezcolanza, una mezcla de cosa buena y mala, desde las jerarquías más elevadas de la mente y más puras, hasta las jerarquías menos elevadas de la mente. Jerarquías que fueron magos negros en otra evolución y vinieron a redimirse acá. A la Tierra llegó, es como cuando hay inmigración, ¿no? Brasil empieza y se abre al mundo y dice que vengan de todo el mundo. Viene de toda clase de gente. Viene gente trabajadora, inteligente, pero vienen delincuentes también, que es un problema de inmigración en el mundo moderno. Muchas naciones fechan sus fronteras porque viene lo peor de otros países que viene escapando de su propio país y se va a vivir ahí. E inficcionan, ensucian la atmósfera nacional de un lugar, como si en una logia teosófica, en una familia, viene alguien que es torcido, malo, egoísta. La familia vivía feliz, pero se mezcla esa corriente destructiva, no positiva, y ya empiezan los problemas, ya empiezan los trastornos, porque como es un pariente el que llega, no lo podemos echar y hay que vivir con él, no lo podemos botar fuera. Es decir, que en la tierra, los que dieron la mente a las mónadas que venían de otra cadena y que habían alcanzado la individualidad, recibieron una sustancia mental diversa. No todos los 7 añis vatas que desdoblaron el fuego de la mente, dice los comentarios al libro oculto, eran buenos, algunos tenían pasión. Esos dieron kama manas, otros dieron buddhi manas, según el estado evolutivo de cada una de las mónadas. Miren cómo es la cosa, cómo fue trágica la cosa, que aquellos que recibieron una chispa de la mente impura y los señores de la mente que habían sido magos negros en otra evolución y encarnaron en esas formas tardías de la humanidad, se convirtieron en magos negros, trajeron la tragedia de la Atlántida, la Atlántida se hundió con todos ellos y la evolución humana quedó dislocada, porque en la quinta ronda la mitad de los egos van a ser sacados de circulación, porque por el mal y por la ignorancia no van a poder seguir el curso evolutivo. Es muy trágica la situación. El plan divino en algunos folletos dice es muy lindo, muy hermoso, no puede fracasar, pero leyendo la doctrina secreta se ve que la jerarquía oculta tiene que equilibrar, ayudar. En las cartas el Mahatma Kutumi dice tenemos que luchar con ellos y ellos son muy poderosos, los magos negros. Son los enemigos más poderosos que tenemos.
En una carta a Sinet, el Mahatma Kutumi, hay que leer con atención, le dice: mi hermano, el Mahatma Moria, se precipitó a Londres. Él estaba en el Tíbet, envió su Mayavi Rupa a Londres para ahuyentar a magos negros que estaban falsificando la firma de Madame Blavatsky para hundirla. Y él ayudaba a su discípula, vio eso, y el maestro Kutumi dice: porque a Moria es a uno de los pocos que le tienen miedo, los magos negros. Es decir, que no le tienen miedo a otros adeptos, de tan poderosos que son. Así que el problema del bien y el mal que nosotros estudiamos ahora es un problema serio en la humanidad actual. El trabajo del teósofo cuando entra en el sendero propiamente dicho no es solamente perfeccionar sus vehículos, estar conectado con el eu superior. Hay mucho trabajo de lo que uno se entera cuando entra en esas regiones y que ahora no aparece demasiado claro. Pero cuando vamos viendo el trabajo que nos espera por delante, como ya estamos preparados y dispuestos a ser servidores de la humanidad, no nos pesa el trabajo. Antes sí, cuando hay egoísmo, bueno, que se maten, que se arreglen. Pero después no, porque uno ya tiene la unidad de vida y ve que aún la gente mala tiene una mónada encerrada y esclavizada dentro. Y a esa mónada hay que liberarla, hay que transformar el mal en bien. Y para transformar el mal en bien hay que encender un fuego que disuelve el mal. Es una de las partes de los trabajos que se le presentan al ser humano como una jerarquía, porque estamos colaborando con la naturaleza. Nos é dito que quando nos foi dada a mente, ou seja, para que o Quando homem nos foi dada, Sim. ou melhor, para que o homem fosse completo, havia necessidade que ele recebesse esse princípio mental, despacio. E que esse princípio nos foi dado por essa série de seres chamados Agnisivata ou Pitras solares, que, como você acabou de dizer agora, são de diferentes graus de evolução, com mais ou de qualidades mais aperfeiçoadas. Sí, con un fuego más puro o no tan puro, certo. ¿no? Então, o nosso grau atual de evolução e de mente deve depender de como nós recebemos essa mente. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se esse processo foi feito de uma maneira uniforme, de hierarquia para a humanidade, ou se foi feito de um ser individualizado, vamos dizer assim, solar, com o ser humano. E se essa relação continua de ser solar com o ser humano, como alguns autores falam. Puede volver a hacer la pregunta, pero un poco menos longa, Sim. más. Bom, era o seguinte: se a mente, o princípio mental foi dado de uma maneira geral, de hierarquia para a humanidade, ou se foi dado de indivíduo solar para indivíduo humano. No, cada ego es individual y actúa en un ser humano. E se essa relação de espírito solar com nós continua com essa individualidade, é o que a igreja chama o anjo da guarda, seria por aí? Sigue la relación. Él está prisionero de nos y en el sendero lo liberamos. Ya está contestado, ¿no? ¿Sí? Está pidiendo la palabra. É uma ligação kármica, senhor Nunes? Essa do anjo, que está preso a nós. ¿Y es individual? ¿Individual la relación? Es individual la relación. Cada uno tiene un Padre Divino dentro y en la meditación diaria a la mañana hay una oportunidad de comunicarse con Él, ¿no?
es kármico por parte nuestra y por parte de él. Él, animando a un ser humano, tiene que perfeccionarse, pero al mismo tiempo, todos los errores y las locuras que comete cada personalidad, vida tras vida, el karma lo paga él, no la personalidad. Porque ahora hago muchos disparates y tonterías y me muero, lo paga la próxima personalidad y el ego. La actuación del karma hay que estudiarla bien. Me preocupou a questão da relação entre o microcosmos e o macrocosmos. Então, penso que quando evolucionam as raças raízes, há um movimento, uma evolução no microcosmos. E pela lei da reflexão, deve corresponder a alguma evolução ou ação no macrocosmos. Qual seria esta relação quando nós imaginamos que os egos manifestados, individuais, as mônadas, se multiplicam, digamos, na humanidade? Há número fijo. Isto. Então, como esta relação funciona? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Quiere repetirla? Em poucas palavras. Como a evolução no microcosmos se reflete no macrocosmos, dentro dessas raças raízes? Muy bien. Sí. Bueno, la relación macrocosmo-microcosmo no es la relación del universo con la humanidad en conjunto, sino con cada uno de los individuos que componen la humanidad. Vos sos un microcosmos, eu sou un microcosmos. No es colectivo el microcosmos. La expresión micro, pequeño, está referida al ser humano. El ser humano o la naturaleza constituye un microcosmo a partir de la mitad de la tercera raza raíz, a partir de la tercera subraza de la tercera raza raíz, cuando el hombre es completado. Microcosmo equivale a la concepción en la doctrina secreta, en la doctrina esotérica en general, de que en el microcosmo está representado en pequeño, en un ser individual, todas las fuerzas y jerarquías que actúan en el macrocosmos. El microcosmos es una copia en miniatura, en pequeño, pero no en pequeño geográfico, en pequeño individual de la totalidad. Lo que está en el macrocosmos está en el microcosmos. Y el microcosmos evoluciona ayudado por el macrocosmos y el macrocosmos evoluciona ayudado por el microcosmos. Porque la naturaleza, los distintos planos, las distintas esferas, niveles, fuerzas de la naturaleza influyen en nuestra evolución. Nos dan oportunidades de evolucionar, pero el hombre también influye en la naturaleza y en las otras criaturas. Hay una reciprocidad. Inclusive, los pitris de la forma y los pitris del intelecto están en nosotros y de un modo difícil de explicar, están evolucionando a través de nosotros. El hombre, hay una carta del Mahatma Kutumi, que él vuelve de un viaje, empieza a escribir nuevamente y dice, ya estoy de regreso. Alguien me preguntaba, ¿qué significa cuando en esa carta
el maestro dice, otra vez tengo delante de mí el gran problema. Lo interesante, una parte interesante de lo que dice el maestro Kuthumi, dice, estoy otra vez en el mundo, estoy otra vez ante el gran problema, pero ¿qué es el eu? Es un huésped, ahí hay en un campo de conciencia de Ahamkara, hay un montón de huéspedes que son las jerarquías que están presentes, que desdoblaron su fuego. Como el Padre está en el Hijo, de un modo más íntimo, porque la separación entre Padre e Hijo en el mundo físico es más visible, pero se influyen mutuamente, de un modo más completo en los planos sutiles, los que nos dieron los principios están presentes en nosotros mientras hacen su evolución particular en el plano correspondiente, en el plano que les corresponde. De manera que, como ciudadanos del universo, así como un ciudadano en Brasil es influido por el resto de los ciudadanos, por las condiciones sociales, por las distintas condiciones que hacen a Brasil, la persona que vive aquí es influenciada, la actitud individual también influencia al conjunto. Y esa influencia mutua es kármica, porque karma une a los seres, y el karma es individual en un solo sentido, pero en realidad el karma es colectivo, porque nadie vive solo. No hay nadie, ni las jerarquías, ni los seres humanos que vivan solos, de manera que en la práctica el karma que llamo individual, que denomino individual, siempre está en relación con otros. ¿Por qué? Porque formamos una familia, un matrimonio, tenemos hijos, padres, y hay una entremezcla de karma que se perpetúa a veces una vida, otra vida y otra vida. Así que el microcosmos evoluciona influenciado por el macro, y el macro recibe influencias, y a veces esas influencias no son tan pequeñas. Cuando el adepto culmina su evolución, esa influencia es cósmica, es de un poder que no podemos imaginar nosotros. O senhor falou que na terceira raça a gente teve vários momentos importantes, várias mudanças. Inclusive foi o começo do karma individual. Aí a pergunta de Alci me suscitou assim uma dúvida que eu só queria que o senhor me confirmasse. Se as hierarquias que nos deram a mente são de vários níveis, inclusive aqueles que não são lá tão bons nisso, né? Cusi. Então, qual o critério, se é pela lei kármica que essas mônadas já trouxeram de outro, né? Outra cadeia, de outra evolução, que, por exemplo, eu atraio, a minha é dada uma mente não cozi, e a você uma mente de um ser iluminado. Obrigado, la minha? A você. Obrigado. Não, se o critério é kármico, mesmo que seja de outro manvana. Es kármico. El cuerpo físico que tenemos de esas 7 jerarquías primeras que desdoblaron su cuerpo aéreo, su duplo etéreo, va a corresponder a jerarquías monádicas que entraron en 7 grados de evolución. Las que hicieron poco mérito no tienen cuerpos buenos, tienen cusi. Las que hicieron mérito se adelantaron más, van a tener cuerpos mejores. La justicia, el karma cósmico, mira a todo eso no es karma humano. ¿Por qué las jerarquías que son inconscientes se atrasan? No se atrasan por ellas, se atrasan porque las jerarquías que las guiaron no fueron muy sabias e hicieron un sistema que perjudicó y no dejó evolucionar bien algunas jerarquías. Las mónadas son en su naturaleza íntima idénticas, no hay diferencias entre ellas.
Entonces, ¿cómo las mónadas de la cadena lunar entran en 7 estados de evolución? El karma de ese atraso no es de esas mónadas, es de las mónadas que conscientemente dirigieron la evolución. Por eso el karma actúa en todo el universo, pero no es karma humano, es otra clase de karma que generalmente no se estudia. Vinhas, a doutrina secreta fala que no Sol existem 7 logóis, né? Esses 7 tipos de Agnisvatas e Manasaputras, os 3 tipos de seres que vieram nos ajudar, se poderia dizer que são emanações, existe uma conexão, será entre esses 7 logói que estão no Sol e esses 7 tipos de emanações? Se pode fazer essa conexão? E se os senhores de raio são esses que estão no Sol ou são outros? No vaya, Valdir, fica aquí. Haga más corta la pregunta. Me hacen unas preguntas como un libro, como un capítulo de un libro. As perguntas devem ser curtas. Na realidade, eu estou tentando fazer essa relação analógica, porque a doutrina secreta fala todo o tempo para a gente encontrar essa analogia entre os estudos que a gente faz, né? Então, uma parte da doutrina secreta fala, existem 7 logóis no Sol. Tudo é setenário, nosso universo é setenário. ¿Dónde dice que existe 7 logóis en el Sol? ¿En qué volumen? Não me lembro, mas posso... En la doctrina secreta no lembro que diga tal cosa. É engraçado, isso é comum acontecer. A gente encontra algumas citações na doutrina secreta, às vezes eu pergunto para as pessoas e as pessoas não sabem. Será que eu invento uma doutrina secreta na minha cabeça? Tenho certeza que não. Esse é um problema grave se você inventa. Pode ser que eu esteja inventando ou que existe uma... É curioso essa questão. Mas, na realidade, foi na doutrina secreta que eu vou tentar... Eu vou tentar... Não dudo, pero... Por exemplo, uma outra coisa que fala... O Sol é duplo. Aí tem uma única citação em toda a doutrina secreta que fala o mistério do Sol. O Sol é quádruplo. O Sol são 4. Aí, de repente, tem uma outra citação, é a única também. São Atma, 4 luzes. Buddhi, Manas, Kama. Os 4 soles. Tá, são 4. Agora, existe essa única citação. Agora, você me deixou grilado, porque eu vou tentar achar. Bueno, você tente achar e depois me hace a pergunta. Agora, então a minha pergunta, já que você vai deixar esperando essa, se pode fazer, a minha pergunta é curta, é essa, uma relação entre os senhores do raio e os 7 tipos de Manasaputras, de Agnisvatas e senhores da lua? Sim. Juan, ¿puede hacer una pregunta? No, él hizo una pregunta, quiero decir algo. Ah, por favor, yo entendía que te decía solo sí. Ah, no. La relación es indirecta, no directa. El rayo al que pertenece la mónada aparece en una etapa muy temprana de la evolución. En la evolución a partir de los 7 primordiales. Pero eso sería un poco complicado. No hemos estudiado esa parte de la doctrina secreta. Para las personas que no han estado en este seminario, diré que buscamos 7 enseñanzas, la mónada, logos, la fuente de toda vida,
pero no toda la doctrina secreta. La doctrina secreta exigiría años de seminarios permanentes para ir a abarcarla en su conjunto, ¿no? Y el por qué las mónadas emanan de los 7 primordiales. Y los 7 primordiales, cada uno es diferente del otro, aunque están estrechamente unidos. Cada uno tiene un color, una nota. A partir de ahí viene la individualización, el rayo de la mónada. La mónada transmite ese rayo al ego, el ego transmite ese rayo a la personalidad. Es todo un telamen en la naturaleza de reflejos, ¿no? A medida que la evolución avanza. Ontem, no automóvel, tu trouxeste uma informação interessante para mim, pelo menos, acho que também para Nelly. Tu disseste que se uma pessoa usasse um punhal, uma espada, com a matéria de hoje, matéria física de hoje, num corpo atlante da quarta sub-raça, da quarta raça, que seria como se fosse lançar aquela espada contra uma pedra, que a densidade do próprio físico é outra, e que na 7ª sub-raça, da 7ª raça raiz, praticamente, embora físico, tudo seria quase etérico, invisível. Então, eu me pergunto se a NASA enviar uma sonda para Vênus, Marte, Júpiter, talvez ela não consiga ver nada e haja formas de vida ali. ¿Ese raciocínio faria sentido? Sí, no serían físicas. Cada globo tiene sus propias evoluciones. No todos los globos de nuestra cadena tienen, como dice la doctrina secreta, son globos portadores de humanidades. No hay hombres en todos los globos de un sistema, hay otros tipos de evolución. No se habla mucho de eso porque no nos concierne. Para el desarrollo de nuestra vida espiritual hay muchos detalles que no se mencionan. Ustedes solamente recuerden lembren la advertencia de la doctrina secreta con respecto a las fuentes. No hay demasiada información. Cuando el libro empieza, se dice del libro de QT en su versión esotérica y del libro de la sabiduría del mundo y del Sefer Yetzireh y de otros textos. Para escribir este libro, La Doctrina Secreta, como no lembro bien los números, voy a poner números ideales. Dice, de 100 eslocas, de 100 frases, hemos seleccionado 17. Y con esas 17 se escribe el libro La Doctrina Secreta. Es decir, que han quedado, ¿cuántas? 83. De 83 no sabemos nada. Eso lo van sabiendo los iniciados a medida que evolucionan en su progreso, que se van acercando al adeptado, tienen acceso a esa información. Porque como vimos en una de estas clases, cada iniciado, con los poderes que va desarrollando, tiene que corroborar todo lo que está en los libros secretos. Él no puede tener un saber que el maestro le comunicó. Él tiene que saberlo por él mismo y tiene que experimentar por sí mismo. Y cuando experimentó todo lo de los 7 planos por él mismo, es un maestro. Él no sabe porque oyó. Ustedes saben que la enseñanza oculta se da de labios a oído, en secreto. Pero cuando uno experimentó todo, ya no hay necesidad de huir más porque uno ya lo sabe, ¿no? Este es
Esto es como se ha constituido la sabiduría que poseemos, es incompleta. Cuando se publica Isis sin velo, Madame Blavatsky dice, se levanta un poco el velo de Isis. Y cuando publica la doctrina secreta, ustedes van a leer en la introducción, en este libro, levantamos otro poquito el velo de Isis, pero no hemos levantado todo el velo de Isis. Miren qué maravilla, cuánto hay para conocer todavía. En el sendero oculto nadie fica aburrido, siempre hay para saber, siempre hay para progresar. Con relación a esto, sí, la materia llega a su máximo de densidad en la cuarta subraza de la cuarta raza raíz. Así que con un cuchillo atlante uno podía ferir a un cuerpo atlante, pero con un cuchillo atlante uno podía ferir porque el cuchillo también era denso. Son 12 menos cuarto, ¿seguimos? Lo que me impresionó es que dijiste que la última raza raíz sería para nosotros casi invisible. Casi. Así como una persona ve un fantasma que es traslúcido, que no tiene densidad, así la primera raza fue translúcida. La segunda raza casi no la veríamos más que como bolsas sin demasiada forma humana, la forma humana que se fue adquiriendo después, como algo muy sutil, pero la veríamos con los ojos físicos. La séptima raza se va a ver con los ojos físicos, pero si la viéramos ahora, un ejemplar de la séptima raza con estos ojos, sería algo muy difuso, porque la materia ya ha vuelto a espiritualizarse. Esta densidad que tiene ahora habrá desaparecido y habrá sido menos densa. Pero para los ojos de una persona de la séptima raza, los cuerpos serán tan efectivos como para nosotros son nuestros cuerpos. Teresinha tiene. O senhor poderia falar sobre o desenvolvimento da linguagem nos diversos estágios de evolução, ou seja, das raças? Eso que pregunta Teresinha está longamente tratado en la doctrina secreta. Yo no incluí eso, porque su tratamiento sería prolongado, tendría que ser un tema especial para todo un día. Es uno de los temas que dejé sin incorporar en este momento, pero es de los más interesantes, porque el lenguaje acompaña a cada raza raíz. Y cuando adviene la mente, el lenguaje, ya hay ideas, el lenguaje se acomoda a las ideas. Pero el lenguaje es onomatopéyico en la primera y segunda raza. Ellos emitían sonidos, no había lenguaje. El lenguaje se perfecciona con cada una de las razas raíces, pero nos llevaría mucho tiempo tratar esto ahora. No está en el programa. Siento no hablar más de ello.